¿Cómo están hoy, mis amados? Qué bueno, estamos bendecidos, prosperados y en victoria y contentos porque el Señor habita en nosotros, amén. Qué bueno, me contento verlos hoy así, con esa alegría, con ese gozo en el Señor. Ese gozo refleja que algo bueno ha sucedido en nuestras vidas y sucederá, seguirá sucediendo. Esta semana, reflexionando, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido desde esta mañana? ¿Cómo les ha ido en este mes que ya está para concluir? Podemos hacer un análisis introspectivo de cómo nos ha ido y podemos hacer una evaluación propia y decir, bueno, este fue mi mes, este fue un mes bendecido o quizá un mes muy golpeado, quizá dependiendo de la vivencia que cada uno de nosotros haya tenido, pero ha sido un mes con la compañía del Señor. Eso lo podemos analizar con nuestra mente, eso lo podemos razonar con nuestra mente. Y hoy vamos a continuar con esta saga, con esta serie que es Renueva tu mente, ¿verdad? Y que renueves tu mente con la mentalidad del reino de Dios. Gloria al Señor. Así que yo les voy a invitar a abrir sus Biblias en la carta que le escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, a los Efesios, en el capítulo 4. Y yo quiero que ustedes me ayuden en esta mañana a leer, porque es una lectura un poquito extensa. Entonces, cuando usted la consiga, usted puede decir un amén y se pone de pie y se prepara para esta lectura poderosa, como toda lectura de la palabra del Señor. Aleluya. Entonces, capítulo 4, versículo 17 hasta el versículo 32. Y la vamos a leer de manera antifonal. Yo voy a leer los versículos impares y ustedes me van a acompañar leyendo los versículos pares. Así que prepara su garganta allí, prepara esa garganta para que se escuche fuertemente y unísono lo que dice la palabra del Señor. Leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ni deis lugar al diablo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. En Cristo, gloria al Señor. Les leo el versículo 22, el 23 y el 24. Escúchenlo por favor. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre,
que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Gracias al Señor. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, te bendecimos. Te honramos, Señor, te alabamos y te glorificamos porque definitivamente tu gracia nos ha alcanzado, Señor, tu misericordia, tus brazos de misericordia han estado allí con nosotros, Señor. Tú has suplido nuestras carencias, Señor. Padre, tú has llenado todo el vacío que había en nuestro ser, Señor, y has llenado nuestra mente de ti, de tu presencia. Padre, hoy te pido que tú hables conforme a la necesidad de cada vida, a la necesidad de cada corazón, Señor, conforme, Padre, a la necesidad de tu pueblo, Señor. Abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender cuál sea esa magnificencia de tu gloria y de tu poder, Señor. Gracias, Padre, por nuestras familias. Gracias, Señor, por nuestros hogares. Gracias, Señor, porque hemos podido venir aquí a tu casa de oración a alabarte, a glorificarte, a escuchar tu palabra. Por eso nos declaramos vencedores en este día y seguiremos venciendo en Cristo Jesús. Así que muchas gracias por tu favor, por tu misericordia, por tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento, mis amados. Y bien, les comentaba que continuamos con esta serie, renovando tu mente, tu mentalidad. Y hoy quiero hablarles de un tema que viene como consecuencia de la renovación que hace el Señor en nuestra vida. Y se llama una mente transformada. Una mentalidad transformada. Yo quiero enseñarles un diagrama para que tengamos como un aspecto gráfico de cómo estamos conformados en lo que es espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que, en el centro de nuestro ser está nuestro espíritu, y nuestro espíritu presenta comunión con Dios, presenta la intuición, presenta lo que es la conciencia que nosotros tenemos. Cuando no conocemos al Señor, ese espíritu está muerto en delitos y pecados. Está muerto, no tenemos una conciencia clara de quién es Dios, de lo que puede hacer en nuestra vida, no tenemos una conciencia clara de quién somos, no sabemos si somos hijos de Dios. Cuando estamos alejados del Señor, en delitos y en pecados, el espíritu está muerto. Tenemos otra área que abarca nuestro ser, que es el alma. Lo que hemos hablado siempre, ¿verdad? Bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Eleva tu alma al Señor, como dice el Salmo 25. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. ¿A qué se refería el salmista o a qué se refieren las partes de la Biblia cuando hablamos del alma? Bueno, se refiere a áreas como la mente, áreas donde están los sentimientos y las emociones, áreas donde está la elección, la capacidad de elección, áreas donde está la voluntad y la toma de decisiones. Y como bien lo ha dicho el pastor en estas últimas semanas, aquí en nuestra mente, en el alma, dentro del alma reside nuestra mente, que es esa torre de control donde nosotros vamos a darle una dirección a nuestra vida. Y esa torre de control tiene un puesto de mando, por así graficárselos. Ese puesto de mando puede ser guiado por nosotros mismos o puede ser guiado por el Señor. Lo mejor es que sea guiado por el Señor. Ahí está nuestra mente. Y tenemos la parte externa, nuestro caparazón, por así decirlo, es el cuerpo, es donde están nuestras fuerzas, ahí están nuestras acciones, está nuestra percepción sensorial, allí está todas nuestras labores, nuestra anatomía, nuestra fisiología, el cuerpo, lo que nosotros conocemos. O sea que nuestra alma está contenida en el cuerpo, nuestro espíritu está allí también dándonos ese aliento de vida, ese soplo que el Señor dio para nosotros. Entonces, algo así, gráficamente, es lo que nosotros somos. Somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu tiende a buscar las cosas del Señor cuando estamos vivificados, cuando estamos
muertos en delitos y pecados, los que están muertos en delitos y pecados, el espíritu no va a buscar del Señor. El espíritu está escondido, está avergonzado, está allí muerto. Y el cuerpo es lo que va a percibir nuestro entorno. El cuerpo, cuando un espíritu está muerto, el cuerpo va a buscar las cosas que percibe, las cosas mundanales. Dice la Biblia que el deseo de este mundo son los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y esas cosas no provienen del Señor. Esas cosas no provienen de Dios. Así que cuando una persona empieza a buscar las cosas del mundo, porque el mundo lo llama y se va hacia el mundo, es porque tiene un espíritu muerto, porque su mente, su torre de control, está coordinada por sí mismo, no sabe a dónde dirigirse y se guía por la corriente de este mundo. Pero cuando existe una transformación del Señor, entonces el espíritu se vivifica y se despiertan las áreas de la conciencia, de la intuición, del discernimiento, y se despierta la comunión con nuestro Señor. Entonces les quería mostrar esto para que lo tuvieran gráficamente, y en la medida que hablemos de alma, de pensamientos, de ideas, nos ubicamos rápidamente en el alma, en el área de la mente. Cuando nos ubiquemos en el área del espíritu es cuando estemos hablando de la comunión con el Señor, de la intuición, del discernimiento. Y obviamente cuando hablemos del cuerpo, bueno, nuestra percepción sensorial, nuestra fisiología, nuestra anatomía, esas ganas de comer cuando tenemos tiempo sin probar bocado, esas fuerzas que desfallecen cuando no tenemos los nutrientes necesarios, todo eso está contenido ya en el organismo y es alegórico a lo que es la renovación de nuestro ser en el Señor. Entonces, dicho esto, pasemos a una mente transformada. ¿Cuántos tienen una mente transformada aquí? A ver. ¿Cuándo ocurrió esta transformación? Debe haber un momento cuando ocurrió esta transformación. Nosotros podemos ver hacia atrás y decir, yo era diferente, ahora mi vida cambió. Algo cambió en mi ser, algo cambió cuando Cristo vino a mi vida. Una mente transformada es un cambio profundo y constante, profundo y que no se detiene. Cambiamos porque el Señor vino, llegó a nuestro ser, nos llamó, pero seguimos en ese profundo cambiar, dando frutos de arrepentimiento y de cambio, mejorando día tras día con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Solo por nuestras propias fuerzas, como les mostraba en el diagrama, no vamos a poder. Con nuestras fuerzas lo que podemos es comer. Con nuestras fuerzas lo que podemos es mandarnos a hacer alguna cirugía estética. Pero no podemos hacer más nada en nuestro cuerpo. La Biblia nos dice que ese cuerpo, cuando estaba sin Cristo, es como un hombre viejo, como un viejo hombre. Y ese viejo hombre se va a ir deteriorando cada día. Inclusive nosotros anatómicamente nos vamos a ir deteriorando y vamos a entrar en edad y vamos a entrar en años y vamos a llegar a edades avanzadas y el cuerpo se va a deteriorar. Entre tanto que en el área de la mente está la posibilidad real en Cristo Jesús de renovarnos día tras día, de rejuvenecernos día tras día, de mantener una mentalidad firme en el Señor día tras día. Y allí es donde nosotros debemos perseguir, donde nosotros debemos buscar la toma de decisiones y mantenernos en el Señor día tras día, minuto a minuto, hora tras hora. Eso es un batallar constante. Y ese batallar está en nuestra mente, en ese centro de operaciones. Entonces, una mente transformada es un cambio profundo en la manera de pensar, en la manera de sentir. Cuando nuestro espíritu se vivifica, nuestro cuerpo ya percibe cosas que antes no percibíamos. Cuando nos alegramos en la presencia del Señor, nuestro cuerpo reacciona. Cuando el Señor nos toca, reímos, lloramos, cantamos. El rey David hasta salió cantando y danzando en ropa interior porque se sintió tocado por el Señor. Su cuerpo reaccionó, sus emociones reaccionaron, porque es un cambio de pensar, es un cambio de sentir y es un cambio de actuar. A veces cuando el Señor toca nuestra fibra, saltamos, a veces reímos, a veces lloramos. Eso significa que nuestras emociones son tocadas por el Señor.
Por eso es que en la Biblia nos dice que todo nuestro ser, todo, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo debe mantenerse irreprensible para la venida del Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos esa transformación, nosotros nos llamamos nuevos creyentes, porque hemos tenido la visita del Señor y entonces ahora somos nuevos en el Señor. Y tenemos esa sensación que llena nuestro organismo. En nuestras emociones hay una avidez. Creemos y tenemos y percibimos y lo sabemos que queremos algo del Señor. Si alguien te habla del Señor, quieres conocer un poquito más. Si alguien te dice que somos hermanos, entonces quieres conocer esa hermandad, porque estamos ahí, estamos reciencitos, como pan recién salido del horno, listo para que sea comido. Bueno, así estamos nosotros, listos para comenzar una vida en Jesús cuando somos transformados y cuando el Señor nos visita. Esto es cierto y esto es verídico. Por eso cuando el Señor toca, nuestra vida tiene que cambiar. Cuando el Señor nos llama, nuestra vida va a cambiar, definitivamente va a cambiar. No vamos a ser los mismos. Así como Moisés, cuando vio la zarza, que no fue más nunca, fue el mismo. Moisés fue transformado por el Señor. Así como Mateo Leví, así como los otros discípulos, cuando conocieron a Jesús, su vida cambió. Así nosotros dejamos de ser los mismos cuando llegó ese poder transformador del Espíritu Santo de Dios con el llamado del Señor Jesús. Nos dice que cuando conocemos al Señor, estamos conociendo la verdad. Y la verdad viene con un poderío implícito. Conoceremos la verdad, ¿verdad? Nosotros conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres de la ignorancia, libres del pecado, libres de la maldad, libres de la culpa, libres de las ataduras, libres de los remordimientos. Conocer la verdad del Señor nos hará libres. Hermanos, conozcamos esa verdad, sintamos libertad en el Señor. Conociendo la verdad, conoceremos el Espíritu del Señor. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Libertad para entrar en la presencia del Señor y decirle: Señor, soy tu hijo, pero soy un hijo reciente, soy un hijo recién nacido. Y llevándolo al plano físico, los niños, los recién nacidos necesitan mucha ayuda, mucho apoyo para su crecimiento. Igual pasa con nosotros. Cuando nuestro espíritu se despierta, cuando es vivificado, es cuando necesitamos entonces de esa leche espiritual no adulterada, es cuando necesitamos ese alimento sólido, es cuando necesitamos avanzar en edad, en tiempo, en el Señor. Y entonces ese espíritu vivificado va a dar testimonio a nosotros mismos, a nuestra conciencia, a nuestro ser, de que sí somos hijos de Dios. Y entonces cuando a usted le digan: es un hijo de Dios, no habrá titubeo, no habrá marcha atrás, no habrá sombra pecaminosa que le diga no, sino que usted va a decir: sí, soy un hijo de Dios, mis pasos están con Jesús, mi vida está con Jesús, por lo tanto soy un hijo de Dios, heredero y coheredero de esta gracia a través de su Hijo amado. Amén. Entonces eso nos da seguridad, eso nos da confianza, eso genera en nosotros un escudo que en la armadura que Pablo le describe a las iglesias de Grecia, le dice que es el escudo de la fe, porque vamos conociendo, vamos aprendiendo de oír y oír, de aprender y aprender, de comer espiritualmente, y comer espiritualmente va creciendo la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Así que tenemos ya una clave: la palabra del Señor es ese alimento que nosotros vamos a consumir para que empecemos a crecer en el Señor. Decía esta mañana que a veces se nos ponen retos complejos y complicados en nuestra mente. Una vez estuvimos un debate en un campamento y nos pusieron en grupos de 4 personas, 4 por aquí, 4 por allá, 4 por allá, y nosotros contentos porque en los campamentos nos divertimos, bueno, estábamos alegres, y nos dijeron: bueno, cada uno de los equipos rápidamente van a desarrollar, van a escribir, van a recitar un versículo de cada libro de la Biblia. ¡Wow! ¡Qué chévere!
Génesis empezamos, bueno, Génesis en el principio quedó los cielos y la tierra. Y Éxodo, bueno, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y así, y la cita, bueno, la cita se me olvidó, pero eso está ahí. Si lo busca bien, a lo mejor le mete un Google, aparece. Pero resulta que en la medida que entramos en libros, entonces se nos complica la cosa. Porque entonces no me acuerdo de un versículo que me venga a la mente rápidamente, del profeta Nahum, de Sofonías, de Miqueas, y así sucesivamente. Un versículo que esté en los salmos, pero un versículo que esté en el salmo central de la Biblia. Entonces no sabemos cuál es el salmo central de la Biblia. Y son cositas que no le van a añadir carga ni le van a quitar, pero sí van a añadir conocimiento. Hicimos esa misma tarea, obviamente, pero simulacro, de cuántas películas, cuántos títulos de películas conocíamos. Y rápidamente se nos vienen a la mente la película, porque conozco esta, la otra, y es fácil, rápido. ¿Y cuántas películas conoces tú? Bueno, yo voy por 75 y me faltan otras 3. ¿Y cuántos versículos? Bueno, versículos sí, fueron como 19 y ahí medio. Por ejemplo, ayúdate que yo te ayudaré. No, ese no es un versículo. ¿De dónde sacaste eso? Entonces, nuestra mente va a reflejar, ¿verdad? Nuestro cuerpo, nuestro ser, va a reflejar lo que hay en nuestra mente. Si nuestra mente transformada, ¿verdad?, está siendo alimentada correctamente, la palabra del Señor va a abundar en abundancia en nosotros. Porque es la palabra del Señor, al fin y al cabo, la que nos va a vivificar, la que nos va a llevar por el camino, la que va a hacer que ese sentido mental, vamos a llamarlo así, busque del Señor y que nuestro espíritu se vaya despertando y entonces anhelemos la presencia del Señor, anhelemos la comunión con el Señor y anhelemos y tengamos y vivamos el discernimiento en el Señor. Ese es el poder transformacional que hace nuestro Dios en nuestro organismo. Y para esbozar este tema, lo he dividido en 5 aspectos sustanciales, 5 puntos que nos van a dar el testimonio de que somos transformados, de que tenemos una mente transformada por el Señor. Y estos puntos son que debemos tener una mente redimida. El segundo, una mente renacida. El tercero, una mente iluminada. El cuarto, una mente fructífica. Y el quinto, una mente productiva. Si estos 5 elementos, estos 5 aspectos se manifiestan en nuestras vidas, nosotros podemos decir que estamos dando testimonio de que nuestra mente ha sido transformada por el Señor. Si no están estos elementos en nuestras vidas, entonces nosotros podemos decir que nos quedamos allí, que hemos quedado como aquellos que mueren al nacer o aquellos que ni siquiera nacieron. Entonces evaluemos estos aspectos. Una mente redimida. En primer lugar, cuando una persona conoce a Jesús como su único y suficiente Salvador, su mente conoce y comprende la gloria del Señor. Porque comprende que hay algo, un poder, una presencia, una gloria que llegó a nuestras vidas y que nos impregnó y que nos cambió. ¿Cuántos han conocido esa gloria del Señor en sus vidas? Amén. Cuando el Señor llegó a nuestras vidas, cuando quitó los pensamientos de culpabilidad, cuando quitó la culpa, cuando quitó el trastorno, cuando quitó la obsesividad, la compulsividad, cuando el Señor llega a nuestro ser, algo cambia. Hermanos, hay terapias caras, costosas, psicológicas, que tienen su valor. Claro que sí. Hay personas que le ponen terapia de llanto, hay personas que le ponen terapia de risa por todo lo que han vivido. Y le ponen más, tú sufriste, tú esto, y le hacen un historial, eso se llama una anamnesis. Le hacen un historial, facturado, obviamente. Y llega el momento que toca la terapia. Y entonces en la terapia les dicen palabras y hacen que la persona llore para que olvide y sane algún insulto que le dijeron cuando tenía 15, 14 años. Cuando el Señor toca nuestra fibra, ese proceso llega. Ustedes no se han dado cuenta, o sí se han dado cuenta, de personas que aceptan al Señor y lloran.
lloran, que es como que no lo pueden contener. De hecho, como un niño recién nacido que llegó y lloró. El Señor ahí está sanando emociones heridas. El Señor en ese momento está sanando corazones culpables. Hay otras personas que cuando aceptan al Señor se ríen. Tengo un amigo que ahora mismo está aquí en España, está en la península, lo conocí en Venezuela, y su esposa nos dijo que no lo había visto reír. No lo había visto reír. Apenas hacía y ya. Nosotros también tenemos un caso muy cercano de una persona que no la hemos escuchado nunca reír. En tantos años, en décadas, que no la hemos escuchado reír, solamente una pequeña sonrisa. Y personas como ese caso puntual del esposo, lo hemos visto reír. El Señor lo ha tocado y ha reído. Ese hombre se liberó de pagar miles de euros en terapia, sino una sola terapia. La terapia de la cruz llegó a su vida y lo hizo reír. Le dio el gozo de la salvación. Así que cada uno de nosotros hemos experimentado alguna área de nuestra vida que estaba sumergida en delitos y pecados, pero que cuando aceptamos al Señor Jesús cambió. Los que se sentían culpables, el Señor les quita la culpabilidad, como se la quitó a Isaías. Isaías dijo: pero ¿por qué yo voy a ver al majestuoso, al grande y al poderoso? No, si yo no puedo. Y vino un ángel y le tocó los labios con carbones encendidos y le dijo: tu culpa fue quitada. Entonces, cuando aceptamos al Señor, nuestra culpabilidad se va. Cuando aceptamos al Señor, los traumas se van, nuestra vida queda transformada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso ocurre cuando es una mente redimida. ¿Por qué redimida? Porque el pago de esa redención lo hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario. Cuando se entregó por ti, cuando se entregó por mí, cuando derramó su sangre y cuando dijo: sí, aquí estás. El pago está hecho. Empieza a caminar. El pago está listo. Quítate esas culpas, yo te las quité. Despójate de esos malos pensamientos, yo te los quité. No es un acto de magia, no, Señor, es un acto de poder en el Espíritu Santo del Señor. Una mente redimida reconoce a Jesús como suficiente Salvador. Una mente redimida no anda buscando otro tipo de experiencia extrasensorial, metafísica, ultra espiritual, como ustedes lo quieran llamar. No. Una mente redimida por el Señor se enfoca en que Jesús es su Señor. Y como tal, entonces vamos a recibir, percibir y obedecer sus preceptos. Entonces buscaremos primeramente ese reino de Dios y esa justicia de Dios. Y las demás cosas de nuestra vida, de las áreas de nuestro existir, van a seguir siendo añadidas para nuestro crecimiento. Eso lo hace una mente redimida. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, en una carta le dijo: tienen el entendimiento cegado, porque el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento. Pero damos gracias a Dios que a través de su Hijo Jesús, que pagó un precio en la cruz, ahora ustedes tienen una apertura y su entendimiento puede decir: Jesús murió por mí. Jesús es el que me rescata, el que levanta mi vida, el que cierra las puertas del infierno, el que abre las puertas del cielo, el que me da entrada a la gloria eterna, el que me hace vivir en su presencia. Todo eso con un pago único, exclusivo para ti y para mí. Esa es la redención y eso queda en nuestra mente. Ya usted sabe que Jesús pagó por usted. Hay un coro, un cántico muy hermoso, y en una frase de ese cántico dice: no soy mío, no, pertenezco a Jesús. Y usted no es suyo, usted pertenece a Jesús. Amén. No somos nuestros, no nos pertenecemos. Nos compró el Señor a precio de sangre, porque nosotros pertenecíamos a un reino de tinieblas con la mente entenebrecida y teníamos un futuro excluido de la presencia del Señor. Pero cuando llega Jesús, la cosa cambia y ahora somos vivificados. Entonces, una mente redimida es
un primer aspecto para testificar a nosotros que nosotros somos hijos del Señor, y para que la gente vea, el mundo vea, nuestro entorno vea que somos diferentes, que somos hijos de Dios. Pero tenemos otro aspecto. Es una mente renacida. Una vez que esa mente fue comprada, que esa persona fue comprada con precio de sangre, entonces hemos renacido. Hemos renacido de nuevo. Cuando una persona entra en una relación personal con Jesucristo, se convierte en una nueva creación. Ahora sí, ya conocimos al Señor y lo aceptamos. Ahora podemos decir nueva creación, y ahora podemos apropiarnos de esas mismas palabras que el apóstol Pablo dijo cuando en 2 de Corintios capítulo 5, en el versículo 17, él expresa de modo, o sea que él viene hablando una serie de accionar que tenía en su ministerio, y él dice: de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿sabes lo que es todo? Todas las áreas de nuestra vida son hechas nuevas. Somos renovados en el Señor. Somos recién nacidos, estamos renacidos en el Señor. Una mente renacida va a sentir que está en Cristo. Va a sentir que las cosas viejas ya pasaron, que ya no eres el mismo que dañaba su cuerpo con cigarrillos, con alcohol, con drogas. Porque ya, como no eres tuyo, como captaste mentalmente, en tu mentalidad, en esa mentalidad del reino, como captaste que ya no eres tuyo, entonces dices: no voy a dañar este cuerpo que el Señor me dio. Vas a captar en tus emociones, en tu razonamiento, que como eres hijo de Dios, ya no vas a ver más pornografía, porque eres un hijo de Dios. Vas a captar en tu cuerpo que ya no vas a andar más en chismes ni en disensiones, porque eres un hijo de Dios. Tu mente lo va a razonar. Tu espíritu vivificado, con una mente renacida, ya redimida, va a decir: es que no voy a andar en esto. No voy a andar en esto. Mi cuerpo no es para el adulterio. Mi cuerpo no es para los robos. Mi cuerpo no es para las fornicaciones. Mi cuerpo no es para mentir. No, mi cuerpo es para Cristo Jesús, porque no soy mío. Soy renacido en el Señor. Alabado sea Dios. En consecuencia, la mente adquiere una forma de pensar y una capacidad de despojarse de los viejos hábitos y de las acciones pecaminosas anteriores en nuestra vida. Nuestra mente va a tener esa capacidad de decidir si sigo haciendo lo que no conviene a Dios, o si simplemente lo hago, lo guardo por un rincón, o si vivo una vida nueva y placentera en Cristo Jesús. Esa batalla la tenemos en nuestra mente. Nuestro espíritu está dispuesto a servir al Señor, porque está vivificado. Es como un corazón cuando recibe reanimación. Comienza ese espíritu. Por eso es que la Biblia habla de nuestro espíritu como que si fuera el corazón. Y habla y reseña que en el corazón del hombre, así como es el pensamiento de su corazón, así es él. Nuestro espíritu vivificado está dispuesto a tener una comunión con el Señor, pero nuestra alma está allí, dividida entre dos: ¿hago lo malo o hago lo bueno? Y comienza nuestra mente a batallar, y comienza en nuestra mente a llegar pensamientos que psicológicamente se llaman pensamientos intrusivos, pero que nosotros sabemos que son los dardos del enemigo allí asaeteándote para que no hagas la voluntad del Señor. Y los dardos del enemigo, ¿cómo te puede atacar el enemigo? Por ejemplo, un dardo: bueno, no ames a tu cónyuge. Otro dardo: pero ¿para qué te encargas de tus hijos? Otro dardo: pero ¿por qué asistir a la iglesia? ¿Por qué reunirnos? Otro dardo, y empieza tu mente a tener esos pensamientos intrusivos, esos dardos del enemigo, pero tu mente los puede identificar e inclusive puede despojarlos. ¿Cómo los despoja? Así como cuando el Señor estaba en el desierto, 40 días y 40 noches sin comer,
Y vino el enemigo, el tentador, y le dijo, bueno, pero si tú tienes hambre, cómete pan, chicos. Di que esas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le dijo, no, Señor. Señor no, Señor reprenda al diablo. Le dijo, bueno, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, ahí nuestra mente comienza a hacer una diferenciación entre lo bueno y lo malo. Eso se llama libertad de albedrío. La capacidad que Dios nos dio de decidir por lo bueno y por lo malo. Eso es lo que nos diferencia de los ángeles. Eso es lo que nos diferencia de los animales. Eso es lo que nos diferencia de otros seres vivos de la creación. Que nosotros tenemos libertad de albedrío y somos hechos a imagen y semejanza del Señor. Somos nuevos para el Señor y vivimos por Él y para Él. Amén. Efesios, en la lectura que tuvimos, Efesios capítulo 4, versículos 23 y versículo 24, inclusive le añadiría el versículo 22, 23 y 24 nos habla de ese viejo hombre. Cambie esa manera de pensar de ese viejo hombre. A ver, Efesios capítulo 4, versículos 22, 23 y 24, para que veamos que ese fue lo que les repetí con la lectura. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. No dice solamente a los deseos, dice a los deseos engañosos. Porque hay cosas que nosotros podemos desear, pero hay cosas que deseamos con engaño. La serpiente antigua engañó a la mujer. Y cuando se descubrió todo aquello, Adán, que cayó también, Adán dice, estaba desnudo. O sea, descubrieron su desnudez. Y el Señor le pregunta, Dios le pregunta, bueno, ¿y quién te dijo? ¿Quién te dijo que estaba desnudo? Confronta al hombre, ¿verdad? Así que a nosotros, ¿quién nos dice que nosotros no somos redimidos por el Señor? Esa serpiente que mete esos pensamientos ahí. ¿Quién te dice? Pero esa vida insípida de cristiano no te lleva a ninguna parte. ¿Quién pone eso en tu mente? Se lo pone la serpiente antigua. Pero el viejo hombre ya no va a estar viciado conforme a esos deseos engañosos, sino renovado en el espíritu de vuestra mente. En la mente, en ese albedrío vamos a decir, no, es que ya no más engaño. Jesús es el creador, el Señor Dios es el creador, su Hijo Jesús es el redentor y yo pertenezco a las filas del Señor. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Allí debemos estar nosotros, posicionados en la justicia y santidad de la verdad, conociendo esa verdad que nos liberta. Esa verdad que hace que nuestra mente desee, anhele la presencia del Señor. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, queríamos que nos hablaran del Señor. Y alguien, si escuchabas algún relato, querías saberlo. Bueno, eso debemos anhelarlo día tras día. ¿Por qué el Señor Jesús se entregó por nosotros? ¿Qué fue lo que pasó? Y anhelar eso. Anhelar la presencia de Dios en nuestras vidas. Tiempos de oración, buscarlo, tener tiempos de oración intencionales, sobre todo cuando no tenemos esa gana, cuando no tenemos esa fuerza. Buscar tiempo con el Señor. Decía esta mañana que hay un dicho y ustedes lo van a completar. El que quiere besar, busca la boca, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos hijos del Señor y lo anhelamos, tenemos que buscarlo. Definitivamente tenemos que buscarlo. Dios está allí. Usted se siente ridículo cuando ora. Se siente ridículo. Dice, pero ¿qué es lo que estoy haciendo yo? No, ¿verdad? Usted cuando ora se siente que está en la presencia del Señor. Bueno, esa presencia debemos buscarla día tras día, minuto a minuto. No vamos a estar todo el tiempo en un mismo sitio postrados, no. Pero tenemos la mente del Señor que permite que nuestros pensamientos se deleiten en Él. Eso se llama meditación. Y el salmista nos dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, la meditación de lo profundo de mi ser, delante de ti,
oh Jehová, roca mía y castillo mío. Entonces podemos pensar en el Señor intencionalmente. Usted puede decir, tiene la capacidad que el enemigo no le quite y no le reste esa observancia en su vida. Usted tiene la capacidad de pensar un minuto en el Señor, y tiene la capacidad de extender ese minuto a 2, y tiene la capacidad dada, facultada por el Señor, de meditar 1 hora en el Señor. No como la meditación que estamos acostumbrados, la meditación viciada, sentarse ahí en una esquina y hacer no. Meditar en el Señor, como el Señor se lo dijo a Josué. Le dijo, no se apartará de ti este libro de la ley, no se apartará de ti, sino que guardarás todo lo que está y harás conforme a lo que está en él, y meditarás en él de día y de noche. Así que hoy podemos meditar en el Señor, en la noche podemos meditar en el Señor, en el trabajo podemos meditar en el Señor, guardando nuestras responsabilidades, pero meditar en el Señor. No es que usted va a decir, hoy no trabajé porque hoy medité en el Señor. No, Señor, usted va a hacer una cosa y también va a hacer la otra. Va a meditar, tu mente va a estar en el Señor. La Biblia dice que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque solo en ti ha confiado. Entonces, que persevere nuestro pensamiento en el Señor es un indicativo de que nuestra mente ha renacido, y es testimonio para el mundo y para nosotros que estamos en el Señor. Así que si usted no tiene deseo de leer la Biblia, hay que analizarse, ¿verdad? Si no tiene el deseo de congregarse, porque no hay deseo, porque es que de verdad hay que ser claros, sinceros y honestos con nosotros mismos. No quiero congregarme ahí, sentarme ahí. No, entonces si usted no lo tiene, analícese. Haga un análisis introspectivo y decir, pero si la congregación de los santos es buena y es para nuestro beneficio y para nuestro provecho, inclusive la Biblia nos dice, no dejando de congregarnos, dice el escritor de los Hebreos, como algunos tienen por costumbre. Entonces puede llegar a un costumbrismo. Y recuerden un pensamiento legal, un código de jurisprudencia que dice que la costumbre, el uso, la costumbre se convierte en una ley. Porque las costumbres de los pueblos, de tanto usarse en términos jurídicos, se convierten en leyes sancionadas y publicadas. Entonces debemos tener sumo cuidado cuando ese anhelo salga de nuestras vidas. Ese anhelo debe ser un despertar por estar en la casa del Señor, para vernos, para escuchar, para adorar, para abrir nuestra mente. Pero eso debe ser un anhelo. Ese anhelo debe estar presente para que tu espíritu sienta testimonio del Señor. ¿Qué otro anhelo debe tener nuestra vida? Anhelo por leer la Escritura. La Escritura, el Señor dice, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces esa vida que da la palabra del Señor debe ser anhelada por nosotros, hermanos. ¿Sabe lo que es un anhelo? Un anhelo. Yo no sé si lo sabe, pero le voy a decir, ¿cuándo fue la última vez que duró 2 días sin comer? Esa fecha. Bueno, en esa fecha, ¿cómo se sintió? Con muchas ganas de comer, con muchas ganas. Es más, hay personas que cuando tienen ganas de comer hasta pierden la perspectiva y yo tengo hambre. Bueno, así debe suceder con nosotros cuando llevemos algún tiempo sin leer la palabra del Señor. Y todo eso, tanto el congregarse como en la palabra del Señor, eso da fruto. Porque si usted llena su mente con la palabra del Señor, lo va a evidenciar con sus hechos, con sus palabras. La Biblia dice que demos fruto de labios que alaben, que glorifiquen su nombre. Lo va a manifestar con sus acciones. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. Entonces no le vamos a dar lugar, ¿verdad? Sino que vamos a llenar nuestra mente con la palabra del Señor. Llenarla. Mire, si usted lo que conoce es un solo versículo de la Biblia, porque es lo que se sabe, bueno, llene su mente con ese versículo, pues. Diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo me fortalece, entonces lo puedo todo. Como todo lo puedo, es porque Cristo me fortalece. Y llénelo y empiece a hacer una serie de oraciones con esa expresión de la Biblia. Y su mente hará que haya una comprensión de que su fortaleza viene en Jesucristo.
que todo lo puede hacer porque Jesucristo es el que le da la fuerza, el vigor, la energía, el guáramo para seguir adelante. Y entonces así tendrá ya deseo de conocer otro versículo más. Y entonces conocerá otro versículo más y conocerá una historia bíblica más y llenará su mente de la palabra del Señor. A diferencia que si llena su mente de música que no es del Señor. Podemos llenar la mente de música que no es del Señor. Inclusive de música que, llamándose cristiana, no adore al Señor. Podemos llenarla. Pero ¿qué vamos a conseguir nosotros en nuestra memoria cuando tengamos eso lleno de música que no alaba al Señor, de música mundana, de música que no expresa adoración al Señor? ¿Qué vamos a conseguir? Ese tipo de música. Mientras que si llenamos nuestra mente de música, de canciones, de himnos y de cánticos espirituales que alaben al Señor, que glorifiquen a Dios, que lo exalten, entonces eso es lo que vamos a tener en nuestra mente, en nuestro banco de datos que se llama memoria. En nuestra memoria vamos a conseguir lo que está de parte de Dios para nuestras vidas. Entonces, ¿cómo contrarrestamos esos dardos que el enemigo nos va a lanzar? ¿Cómo sabemos que tenemos esa mente renacida? Porque nuestra mente, en el banco de datos, en la memoria, va a estar cargada de situaciones para bien, de palabra del Señor. Nuestra mente va a estar dispuesta a tener una comunión para que nuestro espíritu se comunique con el Señor a través de la oración. Y el fastidio que puede ser para algunos orar, para otros se le va a convertir en alegría, en gozo. La Biblia dice: solo en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Solo. Nada, o sea, no puedes tener otro tipo de presencia. Tú puedes tener la presencia de un hijo que te nace y tienes el gozo de tener un hijo nacido. Puedes tener la experiencia de graduarte, de recibirte en una universidad y vas a tener ese gozo y lo vas a disfrutar por un momento efímero. Puedes tener diferentes tipos de gozos y placeres, pero la plenitud del gozo lo tenemos es solo en la presencia del Señor, en oración, en comunión con el Señor, conociéndolo, comprendiendo que Él es grande y que lo llena todo. Esa es la característica de una mente renovada. Pero también tenemos una mente iluminada. Qué bueno es el Señor. La Biblia dice que los creyentes necesitamos de Dios para poder entender su palabra. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. La Biblia nos dice que nosotros estábamos en un reino de tinieblas, pero que ahora pertenecemos a un reino de luz admirable. Y decía esta mañana a los hermanos de Fuencaliente que nada más decir luz, ¿verdad? Si estamos en tinieblas, ¿qué son las tinieblas? La ausencia de luz. Si estamos en tinieblas y llega la luz, ya la cosa cambió, se ilumina todo. Sin embargo, el apóstol Pedro dice que es una luz admirable. O sea que cuando apreciemos la luz del Señor, nos vamos a regocijar en Él, a descansar en Él, vamos a ser iluminados con su Espíritu. Y entonces podemos decir, como dijo el salmista, entonces: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y hay un coro que dice: el Dios de paz siempre me ama, porque lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, esa mente iluminada, esa mente que recibe la luz del Evangelio del Señor, es una mente dispuesta a obedecerle. Usted se pregunta a veces, pero ¿por qué no puedo obedecer? ¿Qué es lo que pasa conmigo? El apóstol Pablo decía: el bien que quiero hacer, no lo hago, sino el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Quiero decirle algo bonito a mi esposa, pero resulta que no hay palabras y le digo son cualquier cantidad de cosas que la ofenden. Quiero decirle algo a ustedes con palabras bonitas y resulta que lo que hago es hacerlo sufrir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando esto sucede? Pasa que la luz del Evangelio, de las buenas noticias del Señor, la luz del Señor Jesús, no nos ha resplandecido todavía. Debemos hacer que esa luz nos resplandezca. Debemos dejar que esa luz nos resplandezca, buscar esa luz del Señor que llegue a nuestras vidas y entonces poder decir y hacer la voluntad del Señor.
Una mente iluminada por el Señor está dispuesta a aprender. Ya no es solamente leer, sino aprender. Una mente iluminada por el Señor va a decir, bueno, aquí tengo un abanico de posibilidades. A ver, tengo un abanico de posibilidades. ¿Qué hago? Comprendo, estudio teología sistemática, estudio teología bíblica, estudio geografía bíblica. Quiero comprender el Nuevo Testamento, entonces hago estudios bíblicos del Nuevo Testamento. Quiero saber cómo se ordena un ministro cristiano, entonces estudio en un seminario cristiano para ordenarme como un ministro cristiano. Una mente iluminada va a empezar a buscar las cosas de Dios porque tiene la luz del Evangelio del Señor, y la Biblia dice que a nosotros nos ha llegado la luz de su Evangelio, la luz de las buenas noticias. Así que, amado, si tú no tienes ese deseo de dar pasos en la obra del Señor, de ser ese obrero aprobado, es necesario que empieces a trazar la palabra del Señor, porque dice la Escritura, dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice: preséntate ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque traza la palabra de verdad. Así que somos cristianos, pero entonces solamente sé la palabra, pero no la sé trazar. Hermano, preséntese aprobado ante el Señor. Sepa trazar esa palabra, aprenda. Usted tiene la iluminación del Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos la unción del Santo y podemos avanzar en la obra del Señor. No podemos decir, no, es que no lo comprendo, porque nuestra comprensión está en la mente, y la mente ha sido libertada por el Señor cuando lo aceptamos. Así que adelante, hermanos, avancen, nunca es tarde. Hay seminarios, hay estudios teológicos, hay estudios bíblicos, hay que estudiar hermenéutica, hay que estudiar homilética. Adelante, mis amados, aprendamos con todo gusto, con toda disposición, y seamos esos fieles soldados del Señor, que sepamos hacer las cosas. Qué bonito es la hermenéutica bíblica. Qué maravillosa es poder comprender. Hay un principio que le dicen la regla de oro, que la Biblia es su propio intérprete. Y eso ha sido cuestionado. Y grandes pensadores del Evangelio han cuestionado que la Biblia sea su propio intérprete. Pero cuando llegamos a predicaciones expositivas, nos damos cuenta que sí, que la palabra del Señor se interpreta a sí misma, porque el Espíritu Santo de Dios fue el que la exhaló, porque esa palabra salió de Dios para nosotros, para que la aprendamos, para que la vivamos, para que la obedezcamos, para que la llevemos a todos los demás. Entonces eso tiene que despertarse en nosotros. Así que les insto, mis amados, a buscar, a avanzar, a comprender la Escritura. Eso lo hace una mente iluminada por el Señor. Pero la cosa no queda allí. Una mente fructífica como cuarto punto. Fruto, resultados, conclusiones que debe tener nuestra mente. ¿A qué resultado va a tener un cristiano? ¿Qué resultado va a tener la mentalidad de un cristiano? Que usted diga, los cristianos no piensan así, o que usted diga, los cristianos piensan así. La mente de un cristiano debe ser un depósito de la verdad revelada de Dios. No debe temblar, no debe vacilar, no debe comprometerse, ni debe inclinarse ante ideas contrarias a la voluntad del Señor. ¿Escuchó? No debemos vacilar, no debemos inclinarnos, no debemos comprometernos ni temblar ante algo que no sea la voluntad de Dios. Así que si viene algo o alguien a mostrarnos un evangelio diferente al que está plasmado en la Biblia, nuestra mente, nuestra nueva mentalidad va a ser firme y va a decir, no, el Señor obra de esta manera porque lo conozco, porque me compró, porque me hizo renacer, porque soy de Él. Y entonces no nos vamos a dejar mover por estratagemas de hombres. Y estratagemas son planes del maligno que se los da a los hombres. No nos vamos a dejar mover por planes del maligno. No vamos a entregar nuestros cuerpos a la concupiscencia. No vamos a entregar nuestros pensamientos a la lascivia. No. Nosotros vamos a entregarnos en cuerpo, alma, en espíritu a nuestro Señor. Amén. Esa mente debe dar esos frutos. También nuestra mente debe estar dispuesta a defendernos
y a atacar. Defendernos de los dardos del maligno con el escudo de la fe. Defendernos de los pensamientos intrusivos, de la voz de la víbora, de la serpiente antigua. Defendernos a través del yelmo de la salvación. Pero también podemos atacar. Tenemos la espada. Con esa espada nosotros podemos atacar, pero con mucho cuidado, porque esa espada corta por ambos filos. No sea que un espadazo, juzgando al hermano, le rompa a usted. Así que mucho cuidado, hay que usar la palabra como nos lo explicó el pastor en los estudios anteriores. Ser hacedores de esa palabra. Hacedores, vivir conforme a la palabra del Señor. Una mente fructífica también está dispuesta a atacar. Dice la Biblia, 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y versículo 5. Dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Y no dice llevando cautivo en lo posible algunos pensamientos. No, dice todo pensamiento en Cristo Jesús. Y estos dos versículos que hemos leído reflejan la estructura de la mente. Vamos a ver el versículo 4 nuevamente. No son carnales, sino poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Dónde conocemos a Dios? Nuestra mente. Conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. ¿Dónde están los pensamientos? ¿Dónde lo vimos? Los pensamientos están en la mente, a la obediencia de Dios. O sea que hay una batalla ahí en esa mente. Y en esa mente nosotros podemos derribar fortalezas y llevar cautivo pensamientos a la obediencia del Señor. Con esa iluminación previa que hemos tenido, entonces podemos dar fruto de llevar los pensamientos cautivos a la obediencia de Dios. Y entonces no vamos a decir, es que toda la noche estuve pensando en lo malo que hice en mi vida pasada y ese pensamiento no se me quitaba. Se ha luchado con eso. Inclusive se dice que es este estrés postraumático. Ese estrés postraumático se erradica en el área de la mente y lleva a muchas personas al suicidio y lleva a muchas personas a la violencia, a la decadencia social. Pero Dios nos dice que una mente fructífica saca esos pensamientos y los lleva cautivos a la obediencia de Jesucristo. Es por eso que cuando una persona ha sido malhechor, todos hemos sido malhechores, pero cuando una persona ha sido malhechor y llega a la presencia del Señor, el Señor lo liberta. Y comprobamos y experimentamos esa libertad y esos pensamientos salen porque están cautivos a la obediencia del Señor. ¿Y cuál es la obediencia del Señor? El reconocimiento que Él nos ha hecho libres y que ahora somos sus hijos. Y como hijos de Dios somos herederos y coherederos de esta gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria al Señor. Y por último, y ya para concluir, tenemos que, para dar testimonio de una mente transformada, nuestra mente debe ser productiva. El pensamiento, la generación de pensamientos, de ideas debe ser para bien. La Biblia dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y añade, esto es los que conforme a su propósito son llamados. Así que conforme al propósito de Dios, tú y yo hemos sido llamados. Entonces nuestra mente debe dar fruto, debe haber resultado, debe ser testimonio para los demás, debe decirse con nombre y apellido. Así como cuando nos bautizamos o nos bautizaron, que testificábamos al mundo que moríamos para el mundo y que vivíamos para Cristo, entonces el mundo también debe saber que nosotros tenemos una mentalidad del reino de Dios, que somos diferentes, que vamos contra la corriente, que vamos hacia Cristo Jesús. El mundo está perdido en delitos y pecados, pero nosotros vamos hacia la vida. El camino, la verdad y la vida es el Padre, y estamos allí a través de Jesucristo. Una mente productiva se enfoca en eso. Así que
ese es motivo para evaluarnos. Digamos, pero ¿qué pasa conmigo? Oye, que estoy como en un estancamiento, que no avanzo. Y pasan los años y sigo siendo el mismo. 10 años y sigo siendo el mismo. Se pudiera considerar como un enanismo espiritual. Así lo reflejan algunos estudios bíblicos, teológicos. Enanismo espiritual, gente que no avanza, que lo ve allí. Y todos, hermanos, todos tenemos la capacidad de avanzar en el Señor, porque tenemos al único sabio y verdadero Dios. Así que agarrémonos del Señor y empecemos a dar pasos firmes en el Señor. Empecemos a ser productivos en el Señor. Una vez que la persona experimente el amor de Dios, entonces se recrea y se deleita en su presencia. Nos deleitamos en una vigilia, nos deleitamos en un culto dominical, nos deleitamos en una reunión de jóvenes, nos deleitamos en una reunión de matrimonio. Hay deleite, hay gozo, no lo hacemos por hacerlo, hay un disfrute. Esa productividad debemos experimentarla. Y si no la experimenta, bueno, hermano, no se acongoje, no se entristezca. Dígale: Señor, quiero experimentar tu presencia, quiero ser productivo, quiero tener esa productividad en mi vida, quiero anhelar y poder decir: te anhelo, te necesito. Mire, levantar las manos es un acto, ¿verdad? Levantó las manos, la sangre va a circular menos, el cansancio va a llegar rápido. Hermanos, las personas que duran más tiempo con las manos levantadas, escúchenme bien, las personas que duran más tiempo con las manos levantadas son los cristianos evangélicos. Ponga a una persona inconversa, disculpen que le dé la espalda, ponga a una persona inconversa que levante las manos, véanlo en un programa de televisión, que haga así. Una persona inconversa no aguanta lo que aguanta Carla toda la mañana con la mano aquí. No aguanta, ¿verdad? ¿Usted sabe cuántos minutos dura Carla con la mano así? Son como 24 minutos. Hágalo en su casa. Dígale a un inconverso, ponga a prueba su mente. Diga: ponme la mano aquí. Mano, no va a poder. El Señor es el que nos da la fuerza. Son cosas que parecen misterios, pero nosotros las dejamos pasar desapercibidas. Pero resulta que Dios nos llena de una mentalidad productiva para que le adoremos, para que lo honremos. La Biblia dice: epa, ya levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas, suéltalas. Ahí, hermanos, somos cristianos, somos hijos de Dios. Nuestro cuerpo es para el Señor, nuestro cuerpo es para honrarlo. Así que ese cuerpo tiene que moverse en la presencia del Señor con una mentalidad productiva. La mentalidad surge y se mantiene, y en la mentalidad productiva se mantiene el deseo de orar, el deseo de leer, el deseo de comprender las cosas del Señor, el deseo de experimentar el gozo en su presencia. Levanta esas manos caídas, hermano, levántalas. No puede darte fastidio llegar a la casa del Señor. No puede darte fastidio decir: Señor, te amo. No, eso debe ser un anhelo, una alegría, un gozo, un regocijo. Y esto hará que nos alejemos del mundanal sendero. La Biblia dice que el deseo de este mundo es el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Mientras que el deseo para nosotros es exaltar al Señor, es tener plenitud de vida, plenitud de gozo en el Señor. Hermanos, nuestra mente debe ser productiva, fructífica, iluminada, renacida y redimida, para entonces dar testimonio que nuestra mente es transformada. Ese testimonio debe ser manifiesto a todos y cada uno de nosotros. Ahora reflexionemos. ¿Cómo está nuestra mente? ¿Está siendo atacada? Sí. Todo el tiempo su mente va a ser atacada por el enemigo. Ya no es una sorpresa. Va a ser atacada por el enemigo. Esos pensamientos intrusivos van a estar allí. Pero tampoco es una sorpresa que usted tiene las armas que el Señor le ha dado. La oración, la meditación en el Señor, la lectura de la palabra del Señor, el convivir y congregarnos en hermandad. Esas armas no son carnales, no, son poderosas en Cristo Jesús.
esa reflexión debe llegar a nosotros y decir: Señor, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Los problemas matrimoniales me agobian tanto que no anhelo tu presencia. Los problemas en el trabajo me agobian tanto que no anhelo tu presencia. Los problemas de relaciones interpersonales me agobian tanto que no anhelo tu presencia. No, eso es secundario. La presencia del Señor en nuestras vidas. Un espíritu vivo anhela la comunión del Señor. Un espíritu vivo tiene conciencia de lo que somos. Y un espíritu vivo anhela, espera la venida del Señor. Es que la anhela con deseo, hermano, con esperanza, con añoranza. El Señor viene, y viene por ti y viene por mí. Cristo viene pronto. El mundo lo tiene que saber. Aplauso al Señor, apláudele al Señor, que ya viene nuestro Dios. Aleluya. El Señor viene pronto, definitivamente. Si eso no lo capta nuestra mente, nosotros debemos estar mal. Pero si nuestra mente capta que el Señor viene pronto, que ahí, ya pronto lo vamos a ver, la cosa va por buen camino. Cuando el Señor venga, seremos transformados ya, total. Ya no será solo la mente, ya será el cuerpo de humillación en un cuerpo glorificado. Y entonces estaremos en una presencia ya completa ante el Señor. Entre tanto, estamos por fe, vivimos por fe, caminamos por fe, sabiendo que el Todopoderoso va delante de nosotros. Amén. Aleluya. Vamos a estar de pie, amados. Vamos a estar de pie y vamos a orar con entendimiento. Vamos a pedirle al Señor: Señor, lléname de ti. Quiero hacer tu voluntad, quiero obedecerte. Lléname de ti. Y decirle: alma mía, alaba al Señor. Como dijo el salmista: bendice alma mía al Señor. Pero no se quedó allí, dijo: y bendiga todo mi ser. O sea, que se lo voy a parafrasear: bendice alma mía al Señor, bendice espíritu mío al Señor, y bendice cuerpo mío al Señor. Todo mi ser, su santo nombre, porque Él es el que nos corona de favores, el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Dice la Biblia: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, ¿verdad? El joven, solo los jóvenes. Pues déjeme decirle que el hombre viejo se va haciendo más viejo, pero el hombre interno se va renovando cada día, se va rejuveneciendo cada día. Ese ser, ese centro de nuestro organismo, guardará la palabra del Señor, limpiará su camino, guardando y atesorando la palabra del Señor y poniéndola en práctica. Amén. Oremos.